Fue un error. Un simple error. Eso fue lo que lo cambió todo. Domingo por la tarde, llovía en Valencia como si fuera Bilbao. Estaba tirado en el sofá viendo el partido del Levante con una cerveza en la mano, mientras Laura estaba en el dormitorio haciendo videollamada con su prima, o eso creía yo. Desde el salón podía oír su voz riéndose a ratos, hablando en ese tono tonto que usa solo cuando está de buen humor. Hasta ahí, nada raro. De pronto me llegó un mensaje al grupo familiar que tenemos con su familia, ese que nadie usa salvo para mandar memes o decir feliz cumpleaños, tía Paqui. El mensaje decía, ya está todo preparado, te espero con el vino frío y la ropa interior negra mandando un beso. Tardé un segundo en entenderlo. Un segundo más en procesarlo. Y otro más en mirar el nombre del grupo. El mensaje estaba dirigido a alguien más. Pero lo mandó ahí. A su madre. A su hermano. A su prima. Y a mí. El grupo se quedó en silencio total. Ni un sticker, ni un uy, nada. Yo, inmóvil en el sofá, con la cerveza en la mano, mirando el móvil como si acabaran de darme una hostia sin tocarme. Laura tardó como 3 segundos en darse cuenta, porque oí el silencio del otro lado del pasillo, un silencio denso, de esos que solo se dan cuando el mundo se te viene abajo. Joder, gritó desde el dormitorio. Luego salió corriendo, blanca como una sábana, con el móvil en la mano. Ha sido un error, dijo sin ni siquiera mirarme, ese mensaje no era para ti, bueno, no era para el grupo. No dije nada. Me limité a mirar la pantalla de mi móvil. El mensaje seguía ahí, como si fuera una trampa. Como si fuera una broma mal escrita. Era una coña con Clara, ya sabes cómo somos. Claro, dije, con la voz más neutra que he usado en mi vida, una coña muy sexual, muy íntima, con tu prima. Silencio. Ahí empezó todo. Lo peor de un mensaje así no es el contenido en sí, sino lo que provoca en la cabeza. Porque durante las primeras horas, o días incluso, uno se queda atrapado en una especie de vacío mental, como si tu cerebro necesitara procesar algo demasiado feo para digerirlo rápido. No grité. No tiré el móvil contra la pared. Ni siquiera le pregunté directamente a quién iba dirigido. Solo me quedé allí, con la vista fija, sintiendo como si alguien hubiese dado vuelta a la casa y yo todavía estuviera en el techo, sin saber cómo había pasado. Laura intentó hacer control de daños al principio, como si lo que había pasado pudiera arreglarse rápido, como si fuera una conversación mal entendida o un chiste privado que se había salido de contexto. Me dijo que era una broma entre amigas, que Clara sabía que estaba de broma, que esas cosas eran normales entre ellas. Ni siquiera trató de fingir que el mensaje era para mí. Sabía que sería inútil. Porque la forma en la que lo escribió no dejaba lugar a dudas. No se escribe algo así a alguien con quien no estás teniendo algo íntimo. Eso lo sabe hasta un niño. Después de eso, el ambiente en casa se volvió pesado, espeso, como si estuviésemos encerrados los dos en un ascensor averiado sin saber si iba a caer o no. Yo no dije mucho los primeros 2 días. No porque no quisiera, sino porque no sabía por dónde empezar. Ella seguía con sus intentos de normalidad, preparaba café como siempre, me preguntaba si quería que pusiéramos una película, hablaba del trabajo, del tráfico, de lo que sea, pero en su cara se notaba que estaba esperando que yo explotara. Tal vez esperaba que le pidiera el móvil, que la echara de casa o que me fuera yo. Pero no. Me limité a observar, como si todo fuera parte de una película y yo estuviera esperando el siguiente acto. Al tercer día, por la noche, le pedí que se sentara. Nada de gritos. Nada de insultos. Solo quería que me dijera la verdad, sin adornos. Le dije, ya sé que no era una broma. Ya sé que no era para Clara. No me mientas. Solo quiero saber con quién estás saliendo.
¿Cuánto tiempo lleva? ¿Y por qué? Su reacción fue exactamente la que no esperaba, se quedó en silencio, con la cabeza agachada. No lo negó. No puso cara de indignación. No fingió sorpresa. Solo respiró hondo, como quien sabe que se acabó el margen, y soltó, no quería que te enteraras así. Esa frase fue suficiente. Confirmación directa. No fue un error, no fue un malentendido. Lo que había detrás del mensaje era lo que yo ya sabía, pero necesitaba oír para no sentir que estaba exagerando. Me costó tragar saliva. Sentí una presión en el pecho que no sabría describir sin sonar ridículo. Le pregunté si era alguien del trabajo. Dijo que sí. Le pregunté si era reciente. Dijo que no. Que llevaba meses. ¿Cuántos? Dije. 5, respondió. Después corrigió, bueno, 6, más o menos. No sé si fue peor el contenido o la forma en que lo decía. Con una calma de alguien que ya ha ensayado esto, que ya ha pasado por las etapas de culpa y justificación, y que ahora solo quiere terminar de decirlo para dejar de cargar con el secreto. Le pregunté si habían estado juntos en nuestra casa. Dijo que no. No le creí. Y aun si fuera verdad, eso no mejoraba nada. Le pregunté por qué. Y esa fue la parte que más me costó escuchar. No es que no te quiera, dijo. Pero me sentía apagada, como si ya no pasara nada entre nosotros. Le pregunté por qué no lo dijo antes, por qué no intentó arreglarlo antes de cruzar la línea. Porque no sabía cómo, dijo. Y porque cuando me di cuenta de que me gustaba estar con él, ya era tarde para parar. Me dieron ganas de decirle que eso era una excusa de mierda, pero no lo hice. Porque en el fondo, lo que más dolía no era que hubiera alguien más, sino que hubiera un momento, en algún mes anterior, donde ella ya lo había elegido a él antes que a mí. Aunque yo no lo supiera. Aunque ella siguiera viniendo a casa cada tarde. Aunque siguiéramos cenando juntos como si nada. La conversación duró más de 1 hora. Yo preguntaba. Ella respondía. Casi todo con un tono bajo, sin levantar la voz, como si estuviéramos hablando de algo que le pasó a otra persona. Me dijo que el tipo era soltero, que no buscaba compromiso, que se veían de vez en cuando después del trabajo. Le pregunté si él sabía que estaba casada. Me dijo que sí. Le pregunté si él tenía algún problema con eso. Me dijo que no. Que lo entendía, que le daba igual. Me quedé mirando a la pared un rato, intentando imaginarme a ese tipo. Su cara. Su voz. Sus manos sobre ella. No por morbo, sino por tortura. Porque la mente es así de jodida cuando uno quiere entender lo que no tiene sentido. Esa noche dormí en el sofá. No por orgullo, ni por hacerme la víctima. Simplemente no podía estar al lado de ella. Me daba asco su olor. Su respiración al dormir. La forma en que se acomodaba las sábanas. Todo me parecía falso. Como si nada de lo que habíamos vivido durante estos años fuera real. Como si nuestra historia hubiese sido reemplazada en silencio por otra que yo nunca vi venir. A la mañana siguiente, me levanté antes que ella, salí a caminar sin rumbo por el barrio. No desayuné. No contesté los mensajes del grupo de trabajo. No abrí el correo. Me pasé casi 2 horas caminando con las manos en los bolsillos y la cabeza llena de preguntas que no llevaban a ninguna parte. ¿Había señales que no quise ver? ¿Fui demasiado confiado? ¿Demasiado pasivo? ¿O simplemente era cuestión de tiempo que algo así pasara? Me crucé con gente que paseaba al perro, con un padre empujando el carrito del bebé, con una pareja discutiendo por la compra. Y pensé que cada uno de ellos tenía su propia película en marcha. Algunas felices. Otras, como la mía, hechas pedazos.
Volví a casa con una sola idea en la cabeza: esto no podía quedarse así. No podía simplemente aceptarlo. No por orgullo masculino ni por despecho, sino porque si no hacía algo, esa historia se iba a quedar instalada para siempre, como una mancha imposible de borrar. Cuando volví a casa después de aquella caminata larga y absurda que no resolvió nada pero me dio la sensación de estar moviéndome mientras todo lo demás se detenía, sabía que no podía seguir con la calma forzada del día anterior. No podía dejar que la situación se siguiera pudriendo sin intervenir, porque aunque me temblaran las manos y me ardiera el estómago de rabia contenida, tenía que enfrentarla de frente. No quería otra conversación llena de frases medidas ni respuestas tranquilas que parecían sacadas de un guión memorizado. Necesitaba que ella entendiera el tamaño del daño, la profundidad del engaño y la falta de respeto con la que había manejado nuestra vida, porque en ningún momento había pensado en mí, solo había pensado en lo que a ella le venía bien. Entré y la encontré sentada en la mesa del comedor, con el portátil abierto como si realmente pudiera seguir con su vida laboral después de haber desmontado nuestra relación sin hacer ruido. Levantó la mirada y dijo un hola suave, como si estuviéramos empezando un día normal. Le respondí que necesitábamos hablar, pero no con esa voz tranquila que usé la noche anterior, porque esta vez no quería contener nada. Me apoyé en la mesa y la miré fijamente. Le dije que había tenido horas de sobra para pensar en lo que había contado, que cada detalle seguía dando vueltas en mi cabeza y que mientras más lo analizaba, más evidente se hacía que no se trataba solo de un error, ni de un impulso, ni de un desliz que se complicó, sino de una decisión consciente mantenida en el tiempo. Ella cerró el portátil y cruzó los brazos, como si necesitara protegerse, y eso solo me irritó más. Le pregunté si había pensado en mí en algún momento durante esos 6 meses, si alguna vez le pasó por la cabeza que tenía un marido en casa que confiaba en ella, que mantenía la rutina creyendo que todo iba bien, que no sospechaba nada porque no había razones para sospechar. Ella sostuvo mi mirada durante unos segundos que parecieron eternos y dijo que sí, que pensaba en mí, que la culpa la acompañaba cada día, pero que la culpa no había sido suficiente para frenar lo que estaba haciendo. Esa confesión no suavizó nada, al contrario, hizo que me hirviera la sangre, porque en ese instante entendí que había elegido repetidamente seguir con él una y otra vez, incluso cuando sabía que estaba destruyendo algo que yo creía firme. Le pedí que se levantara. Quería que estuviéramos a la misma altura, que no hubiera barreras físicas entre nosotros, que sintiera la fuerza de lo que estaba pasando. Cuando se puso de pie, le dije que ya no quería respuestas cortas ni frases ensayadas. Necesitaba la verdad completa. Le pregunté dónde se habían visto, cuántas veces, quién empezaba las conversaciones, si él venía a recogerla, si ella le escribía desde casa cuando yo estaba dormido. Quise saberlo todo, porque aunque doliera, prefería tener un golpe claro que una niebla eterna. Ella empezó a hablar con un nerviosismo que no le había escuchado antes. Me dijo que se veían cerca del trabajo, que una vez fueron a un apartamento de un amigo suyo cuando ese amigo no estaba, que él la buscaba a veces pero no siempre, que al principio pensó que era una tontería. Luego pensó que era algo que se le iba de las manos y después dejó de pensar, porque ya estaba metida en la dinámica y no sabía cómo salir. Sus palabras se mezclaban con pausas largas porque yo no dejaba de interrumpirla cuando decía algo que me parecía insuficiente o ambiguo. Le exigí que fuera directa. Le dije que no tenía nada más que perder, que cualquier intento de suavizar la historia solo empeoraba mi impresión de ella. En ese punto la conversación ya había dejado de ser tranquila. Yo hablaba más fuerte, con un tono que no buscaba intimidar pero sí dejar claro que estaba harto de rodeos. Le dije que lo que más me había jodido no era la existencia del tipo sino la forma en que me había tratado a mí, porque seguir conmigo como si nada mientras tenía a otro era una muestra de egoísmo extremo. Le pregunté si pensaba que yo no era suficiente, si se había cansado de mí, si pensaba que podía llevar 2 vidas sin que yo me diera cuenta. Ella empezó a llorar,
pero eso no me detuvo. Le dije que llorar ahora no cambiaba nada, porque tuvo medio año para sentir esa angustia y no la sintió lo suficiente como para marcharse o confesarlo. Me dijo que nunca quiso hacerme daño, que pensó que podía controlarlo, que no quería perderme. Le respondí que era exactamente lo que se dice cuando uno quiere todo sin renunciar a nada, cuando uno quiere el cariño estable en casa y la emoción fuera de ella, cuando uno se acostumbra a tener lo que quiere sin pensar en consecuencias. La confrontación subió de tono cuando mencioné su familia. Le dije que su madre había visto el mensaje, que su hermano también, que todos lo habían visto antes incluso de que ella pudiera borrarlo. Le dije que esa humillación no había sido para mí solo, sino para toda su imagen familiar. Ella se llevó las manos a la cara y dijo que eso era lo que más le pesaba, que no esperaba que el mensaje se enviara allí, que ese error lo había destapado todo. Yo golpeé la mesa con la mano, no para asustarla, sino para cortar esa parte de su discurso. Le dije que su preocupación por la vergüenza pública no podía compararse con lo que había hecho durante meses, porque allí no había sido un error sino una decisión insistente. Ella me pidió que no gritara. Le dije que no estaba gritando, estaba hablando como alguien que ya no tolera excusas. Seguí preguntando, incluso cuando ella ya no quería responder. Le pregunté si había pensado en separarse para estar con él. Le pregunté si él le había ofrecido algo más que encuentros sueltos. Le pregunté si se veía con él en un futuro. Ella negaba con la cabeza mientras repetía que no había pensado en separarse, que no quería una vida con él, que solo era un escape, que se equivocó, que cometió una irresponsabilidad enorme y que quería arreglarlo. Le dije que no tenía ni idea de lo que significaba arreglar algo así, porque ni siquiera estaba en condiciones de medir el nivel del daño. Ella me pidió que me calmara, que podíamos buscar ayuda, que podíamos ir a terapia, que podíamos tomar un tiempo si lo necesitaba. Le dije que no entendía lo que estaba pidiendo, porque no se puede poner en pausa un incendio esperando que el fuego se apague solo. Hubo un momento, quizás el más tenso, en el que me acerqué más de lo necesario. No la toqué, nunca tuve intención de tocarla con violencia, pero estuve tan cerca que ella dio un paso atrás. No porque tuviera miedo de mí, sino porque entendió que mi control estaba al límite. Le dije que necesitaba saber si seguía viéndolo. Me dijo que no, que lo había cortado después del mensaje, que no podía seguir con él ahora que todo había explotado. Le pregunté si eso significaba que lo habría seguido viendo si no se hubiera equivocado con el grupo. No respondió, y ese silencio fue más contundente que cualquier palabra. Terminé diciéndole que desde ese momento necesitaba distancia. No física, todavía, pero sí emocional. Le dije que la confianza estaba rota y que recuperar algo así no era cuestión de palabras ni de promesas vacías. Le dejé claro que no iba a hacer como si nada, que no iba a perdonar por impulso ni por costumbre, que todo lo que viniera después iba a depender de hechos, no de discursos. Ella quiso abrazarme, pero la aparté con suavidad porque su contacto me daba una mezcla de rabia y tristeza que no podía manejar. La discusión terminó porque ya no quedaba nada más que decir. No porque estuviéramos de acuerdo, sino porque habíamos llegado al punto en el que cualquier palabra extra solo empeoraría el desastre. Ella se quedó de pie, con el rostro mojado, mientras yo salía al balcón a respirar aire frío, sintiendo que la casa ya no era un hogar sino un lugar donde se había revelado una verdad que llevaba meses escondida. Y aunque no lo dije en voz alta, supe que esa confrontación era solo el inicio de algo mucho más profundo, porque una traición así no se cierra con una conversación, por intensa que sea. La primera noche después de la confrontación fue la peor. No dormí ni un minuto, no porque estuviera llorando o sintiera un vacío romántico como en las películas, sino porque el cuerpo simplemente no respondía al intento de descansar. Cada vez que cerraba los ojos, me venían a la mente las palabras que ella había dicho, su cara al intentar justificarse, su silencio cuando le pregunté si lo habría seguido viendo de no haberse equivocado de grupo,
Su intento de abrazarme como si con un gesto pudiera borrar 6 meses de engaño. A las 5 de la mañana me levanté, me duché sin hacer ruido y salí a caminar sin rumbo otra vez. Pero esta vez no era para pensar. Esta vez era para decidir. Yo no soy una persona impulsiva. Nunca lo he sido. Siempre fui el que pensaba antes de actuar, el que medía las consecuencias, el que trataba de resolver las cosas sin drama. Pero ese autocontrol tenía un límite, y lo habían cruzado. Ella pensaba que con pedir perdón y ofrecer terapia se resolvía todo. Pero yo sabía que no. Porque el problema no era que hubiera cometido un error, sino que lo había sostenido en el tiempo con premeditación, sabiendo perfectamente lo que hacía y lo que arriesgaba. Si no fuera por ese mensaje enviado por error, lo seguiría viendo. Eso lo dejó claro sin decirlo. Cuando volví a casa ya había amanecido. Ella estaba en la cocina preparando café, con ojeras y cara de no haber dormido tampoco. Me preguntó si quería hablar. Le dije que no. Que ya lo habíamos hablado todo. Me limité a prepararme una tostada en silencio. Ella intentó acercarse de nuevo, insistiendo en que podíamos buscar una salida juntos. Le dije que no me molestara, que si quería hacer algo útil, se fuera unas horas, que necesitaba estar solo. A regañadientes, cogió el bolso, se puso la chaqueta y se fue. En cuanto cerró la puerta, me senté en el escritorio, abrí el portátil y empecé a trabajar. No en mi trabajo real. En mi plan. La venganza no era por despecho, ni porque quisiera hacerle daño sin sentido. Era porque necesitaba que sintiera parte de lo que yo había sentido. Que entendiera que lo que había hecho tenía consecuencias. Que no podía traicionar sin esperar reacción. Lo primero fue hacer una copia completa de su teléfono. No necesitaba tener conocimientos avanzados. Solo accedí al backup en la nube y descargué todo, chats, fotos, registros de llamadas, incluso notas privadas. No había nada extremadamente gráfico, pero había más que suficiente para demostrar que lo suyo con ese tipo no era algo puntual. Eran meses de mensajes, muchos enviados desde casa, algunos incluso mientras yo estaba a pocos metros. El siguiente paso fue identificar al tipo. Sabía que trabajaba con ella, y en los mensajes aparecía su nombre. Bastó buscar en LinkedIn y en la web de la empresa para encontrarlo. Lo ubiqué rápido. El típico comercial de 40 y pocos, cara de buen chico, sonrisa falsa, con esposa y 2 hijos pequeños según sus redes. Hice capturas de las conversaciones donde ella decía cosas como me encantaría quedarme a dormir contigo esta noche o hoy ha sido increíble, me tiemblan las piernas aún. Había frases peores, pero esas bastaban para que su mujer entendiera qué tipo de persona tenía en casa. Imprimí todo. No en casa, por supuesto. Fui a una copistería y usé una memoria USB. Lo puse en un sobre neutro, sin remitente, y lo dejé en el buzón de su casa. Sabía su dirección porque aparecía en uno de los mensajes de Laura, donde decía no puedo quedarme hoy, está tu coche en la puerta. Fue fácil localizarla. No lo hice por la mujer. No me importaba si seguía con él o no. Lo hice porque sabía que eso generaría una reacción en cadena. Que cuando su mujer recibiera el sobre, el caos empezaría a trabajar por mí. Después de eso, me centré en Laura. Había dicho que quería arreglar las cosas. Que no quería perderme. Así que decidí ponerla a prueba. Le dije que necesitaba claridad, que si quería recuperar algo de lo que tuvimos, tenía que contarle todo a su familia. A su madre, a su hermano, a su mejor amiga. No como castigo, sino como requisito para empezar de cero. Le dije que si no era capaz de hacerlo, era porque en el fondo no se arrepentía realmente. Ella se quedó callada al principio. Luego dijo que eso era cruel, que no tenía sentido. Yo insistí.
Le dije que no podía volver a compartir una cama con alguien que seguía escondiendo lo que hizo. Al día siguiente, se lo contó a su madre. Lloraron, discutieron, se encerraron en la habitación a hablar durante casi una hora. Luego lo hizo con su hermano. Menos emocional, más frío, pero también duro. Su amiga, en cambio, ya lo sospechaba, según me enteré después. Fue ahí donde me di cuenta de que muchas personas alrededor sabían algo, o intuían algo, y nadie me había dicho nada. Y eso me dio una nueva idea. Busqué a su jefe. No lo conocía personalmente, pero ella me había hablado de él más de una vez. Fui a su oficina sin avisar, me presenté y pedí una reunión. Le dije que necesitábamos hablar de una situación delicada relacionada con su equipo. Me recibió, curioso. Le enseñé parte de los mensajes, lo justo y necesario. Le dije que no quería causarle problemas, pero que me parecía importante que supiera que una de sus empleadas estaba usando horas laborales para mantener una relación personal con un compañero de trabajo, con potencial riesgo para el entorno profesional. No me inventé nada. Solo dije la verdad. El tipo no reaccionó mucho en el momento, pero me dio las gracias y dijo que lo gestionaría. Días después supe que a él lo habían trasladado temporalmente a otra sucursal. Y a ella le dieron una advertencia formal. Nada grave, pero lo suficiente para incomodarla. No le conté que había sido yo. Quería que lo sospechara, pero que no lo supiera con certeza. Solo para que empezara a vivir en duda, como yo viví durante semanas. Cuando volvió a casa esa noche, venía con cara de piedra. Me preguntó si tenía algo que ver con lo que pasó en la oficina. Le dije que no sabía nada. Ella no me creyó, pero no pudo probarlo. Y eso fue suficiente para que entendiera que no podía seguir actuando como antes. Que ahora yo también tenía control sobre partes de su vida. Que no era solo una víctima esperando a ver si la otra persona quería reparar lo dañado. Ahora ella tenía que decidir si realmente quería reconstruir algo o si prefería seguir mintiendo. No me siento orgulloso de lo que hice. Pero tampoco me arrepiento. Necesitaba marcar límites, sacarme la sensación de ser un idiota que no se entera de nada, de ser el último en saber, de haber sido engañado como si fuera un imbécil. Lo que hice no fue venganza sangrienta, no fue violencia ni destrucción. Fue justicia proporcional. Fue devolver parte del daño, sin necesidad de gritar ni romper cosas. Porque a veces, lo más efectivo es hacer que la otra persona pierda el control que pensaba tener. Una semana después de todo, el ambiente en casa era como el de dos personas que se toleran por necesidad pero que ya no comparten nada real. No había gritos, ni discusiones, ni escenas forzadas. Había silencio, miradas cortas, respuestas mecánicas, pasos que se evitaban en el pasillo, y una sensación de que cada cosa estaba en pausa esperando que alguien tuviera el valor de pulsar el botón de final. Ella seguía con sus intentos de mostrarse disponible, hablándome con cuidado, haciendo comentarios sobre la comida, preguntándome si necesitaba algo, como si pudiera limpiar el historial de lo que había pasado con gestos normales. Yo ya no sentía rabia como los primeros días. Tampoco tristeza. Lo que sentía era una mezcla entre agotamiento emocional y certeza. Sabía que no había vuelta atrás. Sabía que aunque ella pudiera decir 1000 veces que estaba arrepentida y que quería reconstruir lo nuestro, yo ya no era la misma persona. Y ella tampoco. Esa versión de nosotros, la que teníamos antes de que se acostara con otro, estaba muerta. Una noche, mientras cenábamos en silencio, le dije que habláramos después. No me preguntó sobre qué. Solo asintió. Cuando terminamos, cada uno llevó su plato al fregadero como si fuera una rutina más. Luego nos sentamos frente a frente en el salón.
Le dije que esta iba a ser nuestra última conversación seria sobre todo esto, que no quería repetir lo mismo 1000 veces ni entrar en bucles emocionales. Ella respiró hondo y asintió otra vez. Esperaba que empezara yo. Le dije que no la odiaba, que eso lo tenía claro, que el odio era una emoción que requería más energía de la que yo estaba dispuesto a gastar en ella. Le dije que tampoco buscaba destruirla, que todo lo que había hecho hasta ahora no era un castigo sino una forma de ajustar el desequilibrio. Que durante 6 meses ella había tenido el control absoluto de su doble vida mientras yo caminaba por la casa creyendo que vivía con alguien que me respetaba. Y que ahora yo necesitaba recobrar parte de ese control, no para vengarme, sino para poder tomar decisiones desde un lugar de dignidad. Me escuchó sin interrumpirme, con cara tensa, pero sin lágrimas. Como si ya supiera a dónde iba todo esto. Le pregunté si seguía teniendo contacto con él. Me dijo que no. Le creí, pero añadí que, aunque la respuesta fuera que sí, ya daba igual. Le pregunté si pensaba que lo nuestro tenía alguna posibilidad real de sobrevivir después de lo que pasó. Tardó en responder. Dijo que no sabía, que todo dependía de cuánto estuviéramos dispuestos a luchar. Le dije que esa palabra, luchar, me parecía absurda a estas alturas. Que yo no iba a luchar por algo que no se rompió solo, sino que ella destrozó voluntariamente. Que no estaba dispuesto a construir nada con una persona que me mintió durante medio año. Ella bajó la mirada, y por primera vez en toda la conversación, pareció de verdad afectada. No con el llanto desesperado de antes, sino con una especie de resignación que en el fondo me alivió, porque significaba que estaba dejando de actuar. Le pregunté si, en algún momento, pensó en dejarme. Me dijo que no. Le pregunté si él se lo había propuesto. Dijo que tampoco. Le pregunté entonces qué sentido tenía todo lo que hizo. Dijo que no lo sabía, que fue como una especie de escape, que al principio era solo algo que la hacía sentirse deseada, y que luego se volvió una costumbre que no supo cortar. Le dije que no era un escape, que era una traición, y que llamarlo otra cosa solo lo hacía más cobarde. Ella no discutió. Se quedó callada, aceptando por fin la dimensión de lo que había hecho sin adornos ni excusas. Entonces le dije lo que ya había decidido. Le dije que íbamos a separarnos. No lo dije con drama, ni con rabia. Lo dije como quien comunica una decisión de trabajo, clara, firme, sin margen de negociación. Ella no se sorprendió, pero sí se quebró. Me preguntó si no quería pensarlo un poco más, si no podíamos darnos un tiempo. Le dije que el tiempo no arregla nada cuando la base está podrida. Que no la quería castigar, pero que no podía seguir compartiendo techo, cama y rutinas con alguien que me había tratado como si no existiera. Le dije que, aunque algún día la pudiera perdonar en teoría, eso no significaba que quisiera seguir con ella. Me preguntó qué íbamos a hacer con el piso. Le dije que ella se podía quedar temporalmente, que yo me iría durante unas semanas hasta que vendiéramos el lugar o hasta que encontráramos un arreglo justo. No quería pelear por cosas materiales. No quería entrar en esa guerra baja que ocurre cuando las parejas se destruyen legalmente. Solo quería cerrar la puerta con algo de dignidad. Le dije que le dejaría unos días para organizarse, pero que ya estaba buscando un sitio donde quedarme. Ella no respondió. Se limitó a asentir, con los ojos rojos, pero sin intentar dar lástima. Le pregunté si quería decir algo más, algo que no hubiera dicho. Dijo que no. Que ya no tenía nada nuevo que ofrecerme. Y esa frase me quedó dando vueltas, porque era la única verdad absoluta que había dicho en mucho tiempo. Me levanté, le di las buenas noches, y me fui al dormitorio de invitados. Esa fue la última noche que dormimos bajo el mismo techo como pareja. Una semana después de esa última conversación, me mudé a un piso pequeño que alquilé por 3 meses, sin contrato largo,
Solo lo necesario para tener mi espacio y ordenar mis ideas. Era un lugar simple, con cocina americana, sofá barato, una cama dura y poca decoración. No tenía televisión, ni plantas, ni cuadros. Solo una cafetera que compré el primer día, un portátil, mi ropa y un colchón de realidad que ya no podía evitar. No sentía tristeza como al principio, tampoco rabia como en los días siguientes a la confesión, solo una especie de claridad seca, como cuando se cae una estantería y ya no tienes nada que recoger porque todo se rompió. No era alivio. Era aceptación. Ella seguía en el piso que compartimos durante más de 10 años. No discutimos por muebles, por dinero ni por recuerdos. Vendimos algunas cosas, dividimos otras, y lo que ninguno quiso, lo donamos. Hicimos el cierre sin gritos ni lágrimas, porque cuando ya no queda nada, lo único que se puede hacer es firmar los papeles y seguir andando. Durante esos días, algunas personas de nuestro entorno me escribieron para preguntarme qué había pasado. A otros no les dije nada. Me limité a decir que nos habíamos separado y que no quería entrar en detalles. No me interesaba dar explicaciones a quienes no estuvieron cuando yo me partía la cabeza tratando de entender que había fallado. Algunos lo entendieron. Otros no. Me daba igual. Aprendí que cuando se rompe una relación de verdad, no hay aliados. Nadie se mete del todo. Todos lo observan desde lejos y evitan incomodarse. Y es lógico. Cada uno tiene sus propias mierdas. No puedes esperar que carguen con las tuyas. Los primeros días en mi nueva rutina fueron incómodos. Comer solo. Dormir solo. Pensar sin interrupciones. Todo parecía extraño. No porque echara de menos a Laura, sino porque mi cuerpo y mi mente aún funcionaban con los ritmos de una vida compartida. Me despertaba esperando oír su alarma, me levantaba y miraba al lado por costumbre, volvía del trabajo sin esperar un mensaje, cocinaba para uno y todavía me salía a hacer porciones para dos. No era nostalgia. Era repetición. Como cuando sales de un trabajo y por un tiempo sigues soñando que aún estás ahí. Hasta que un día te despiertas y ya no piensas en eso. Así fue. Con el tiempo, empecé a entender cosas que antes no quería mirar. No había señales claras de su infidelidad, pero sí señales de distancia, de rutina mecánica, de una desconexión que yo mismo había dejado pasar. No para culparme, sino para asumir que, si bien ella fue la que rompió todo con sus actos, yo tampoco supe mirar con atención. Me acomodé. Me volví cómodo. Me volví predecible. Y ella no buscó hablarlo. Lo resolvió a su manera. Me traicionó. Y eso no tiene excusa. Pero entender el proceso me ayudó a cerrarlo. No porque lo justificara, sino porque necesitaba tener una imagen completa para no repetirla con nadie más. No volví a saber nada del tipo con el que estuvo. Su mujer debió haber recibido el sobre. Él debió haber dado explicaciones. ¿O no? Me daba igual. No investigué más. No lo mencioné nunca. No intenté saber si seguían viéndose. No me importaba. Mi relación con Laura ya estaba muerta antes de que yo lo supiera. Su infidelidad solo fue el certificado de defunción. Un mes después, firmamos los papeles de divorcio. Lo hicimos en silencio, en una oficina sencilla del centro. No hubo abrazos. No hubo insultos. No hubo contacto. Firmamos. Recogimos nuestras copias. Y nos fuimos por caminos distintos. No la volví a ver. No tengo intención de volver a verla. Si algún día la cruzo por la calle, no sé si la saludaré. Tal vez un gesto de cabeza. Tal vez nada. No por odio, sino porque ya no es parte de mi vida. Hoy han pasado exactamente 30 días desde que me fui de casa.
Tengo planes de mudarme a otro piso, más grande, con luz, con espacio para volver a tener una vida nueva, pero sin apuros. No tengo intención de correr a buscar pareja. No tengo interés en demostrar que estoy bien. No necesito subir fotos falsas a redes ni contarle a nadie que estoy mejor. Estoy como estoy. A veces cansado. A veces en paz. Pero siempre más claro que nunca. No quiero volver a ser alguien que ignora lo que le pasa por miedo a perder lo que ya se está yendo. No quiero volver a convivir con alguien solo porque se supone que es lo correcto. No quiero compartir una cama con alguien que me mira a los ojos mientras me miente. Aprendí que la fidelidad no es solo no acostarte con otra persona. Es no mentir durante meses. Es no sonreír en la cena mientras planeas tu próxima escapada. Es no abrazar con una mano mientras escribes con la otra. No existe un manual para el dolor que causa una traición, pero si hay algo que se aprende, la claridad vale más que el perdón. Y el respeto propio vale más que cualquier promesa rota. No sé qué vendrá ahora. No tengo un plan maestro ni una lista de metas. Solo sé que, por primera vez en mucho tiempo, todo lo que hago, lo hago por mí. No para salvar algo. No para sostener una mentira. No para dar una imagen. Solo por mí. Y eso, después de todo lo que pasó, ya es bastante. Hoy desayuné tranquilo. Trabajé sin distraerme. Fui al gimnasio. Compré comida para la semana. No hablé con nadie sobre ella. No pensé en si está sola o con alguien. Y esta noche dormiré sin revisar ningún teléfono, sin preguntarme dónde está la persona con la que compartía la cama. Porque por fin entendí que cuando alguien te traiciona de verdad, no se trata de perdonar o no, sino de elegir no compartir ni un minuto más con alguien que fue capaz de mentirte a la cara todos los días mientras tú solo querías que todo estuviera bien. Y eso es lo que queda. Nada más. Nada menos. Y está bien así.